Con. Quiero, quiero, Urracapá. quiero, quiero, Tucutupá. Con. quiero. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro ejercicio. Pues nos habíamos quedado en que, bueno, ya teníamos nuestro paraboloide hiperbólico con nuestro respectivo parámetros de modificación en sus tres ejes X, Y y Z, y contemplando la utilización de un comando de offset de RhinoScript syntax para poderle darle espesor eh, a nuestro paraboloide hiperbólico, ¿vale? Entonces, pues lo que continuaría sería realizar una serie de pasos, la cual nos permita a nosotros hacerle una serie de cortes en relación a este paraboloide hiperbólico. Vamos a tomar de referencia la coordenada 0,0 y vamos a realizar esta serie de operaciones booleanas para poder sacar una sección de este paraboloide hiperbólico y que nos pueda ayudar a generar esta característica estructura que realiza Félix Candela a partir de una serie de cortes específicos dentro del paraboloide hiperbólico. Vale, entonces vamos a entrar de nuevo a nuestro editor y bueno, ya estamos aquí en este punto de tener el paraboloide con el espesor, ¿no? Ahora lo que seguiría sería crear la opción, bueno, el paso que se llama Clipping Planes. Podría ser como los planos de corte. Les comento que estoy bastante feliz en estos días porque, bueno, me dieron la noticia de que he entrado a la maestría de tecnologías de la UNAM y pues nada, estoy muy feliz de, esta, de este evento que está pasando en este momento de mi vida. Bueno, la opción de Clipping Planes, les comento, vamos a usar estos tipos planes, o puede ser no necesariamente planes, vamos a hacer cajas o algún volumen para hacer la extracción de información booleana dentro de este volumen que es ya el paraboloide hiperbólico, ¿no? Entonces, vamos a crear esta variable que se llama número de gajos. Voy a hacer un poquito más grande esto, obviamente, para que podamos ver. Listo. Ahora, bueno, este número de gajos vamos a utilizar de nuevo la biblioteca de GXPython y bueno, de Grasshopper, y vamos a crear a partir de una division, y el division nos pide dos valores que vendría siendo el elemento a dividir y el divisorio, ¿no? Entonces, en este caso, como nosotros tenemos el paraboloide hiperbólico seccionado con ciertos ángulos, estos ángulos van a respetar una proporción que al momento de nosotros dar un rotate o más bien un polar right va a hacer que coincida en los 360 grados de todo nuestro paraboloide hiperbólico, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es encontrar la manera de que rotando esos 360 grados, a partir de mis cortes de mi paraboloide hiperbólico, me genere una geometría similar a la de Félix Candela, ¿no? Entonces, pues vamos a proponer que sea una subdivisión de 360 grados y vamos a nombrar una variable nueva que va a llamar secciones. Y bueno, obviamente vamos a crear aquí una nueva variable que se va a llamar sections, ¿vale? Sections. Y va a estar determinada por un tipo de item y va a ser un valor integer, ¿vale? Yo lo voy a poner, obviamente, que vaya desde un valor de 3 hasta un valor de, podríamos decirlo, 8, ¿vale? Entonces, aquí lo voy a poner aquí. Listo. Ahora acuérdense, tengan mucho cuidado que nuestras variables estén nombradas de la misma manera para que no exista una, un error
ahí en el nombramiento de las variables, ¿vale? Entonces, ahora lo que sigue, vamos a eh, ponerle el angle gag o el ángulo del gajo que vamos a estar cortando. Vamos a ponerle angle section y vamos a nombrar el gh.division de nuevo. Y vamos a traer nuestra variable que creamos aquí arriba, que es número de gajos entre 2. ¿Vale? ¿Esto por qué entre 2? Bueno, si bien nosotros vamos a tener nuestro parabólido hiperbólico, poniendo que lo estamos viendo en planta, lo que vamos a hacer es hacer un corte a partir del punto central, el cual nosotros necesitamos pues, la bisectriz de este valor de aquí. Entonces, nosotros tenemos que encontrar este ángulo como tal para que al momento de que obtengamos esta sección de gajo de aquí, al momento de aplicarle el pole a la right, eh, respete de tal manera de que los 360 grados se dividieron en el número de secciones, pero ese número de secciones va relacionado completamente al ángulo que nosotros estamos marcando. Entonces, si nosotros indicamos de que esté hecho a partir de 4 secciones, pues eso indica de que mi gajo va a estar creando una geometría de 4 secciones iguales, ¿no? Entonces, pues por eso es lo que estamos haciendo ahorita. Y lo que vamos a hacer, vamos a déjenme poner aquí mis apuntes. Vamos a crear una variable llamada rad. Vamos a ponerle aquí h dot de nuevo y vamos a poner radians. Y vamos a utilizar el valor del ángulo, angle section. Y lo que vamos a hacer ahora es volver a crear otra variable de radianes negativos. Y vamos a nombrar esto como gh.negative radian. Vamos a ponerle así rad. Y vamos a nombrarlo como rad igual. Ponerle mayúsculas, minúsculas, minúsculas. Entonces, les comento, pues lo que estoy haciendo ahorita es de este paraboloide hiperbólico, necesito del punto que estoy utilizando, que es el 0,0, utilizar el valor positivo de este ángulo y el valor negativo en cuestión a las manecillas del reloj. Y así, obviamente, ya tengo yo la apertura de mis dos planos o de mis dos elementos en el ángulo específico que yo necesito cortar a ese paraboloide para que me dé la sección que yo requiero. Entonces, bueno, ahora lo que necesitamos hacer es crear el siguiente paso que sería el cutting planes. Ahorita fue como el create clipping planes y ahora vamos a hacer el cutting planes. Cutting planes. Y lo que vamos a utilizar es, vamos a hacer el angle list. Esto es una variable, obviamente. Todas las que estamos creando van a ser variables. Y vamos a utilizar edge.merge como el que utilizamos con los vectores. Y lo que vamos a hacer ahorita va a ser introducir ambas listas de nuestros radios. Rad, o sea, tienen que llamarse igual. Rad, y rad negative. ¿Vale? Ustedes pueden disminuir obviamente la cantidad de letras o el tipo de variable o más bien qué tan extenso está nombrando su variable. Yo lo hago así para que ustedes puedan tener un poco más de comprensión. Podría simplemente ponerle R o X
Pero sé que a aquellas personas que están iniciando en esta onda del diseño computacional y del scripting, pues se les puede hacer un poco complejo si no lo tienen muy relacionado. Entonces, por eso trato de ser muy específico con las variables. Entonces, ya que tengo mis dos variables, por ejemplo, puedo hacer el print de este angle list. Vamos a ver qué sale. Y listo, aquí me está saliendo el ángulo que estoy utilizando en esta cuestión en radianes, ¿vale? ¿Por qué en radianes? Si bien algunos componentes, por ejemplo, el tema de division, por ejemplo, vamos a hacer 360 grados entre, podría decir, cuatro gajos que yo quiera. Obviamente me va a dar un valor numérico, panel, que sería 90, ¿vale? Eh, Cuando yo utilizo el rotate o el polar right, muchas veces estos valores pues vienen con la opción de manejarlos en degrees o en radianes, ¿no? Entonces, yo estoy obteniendo ahorita los grados y esos grados los necesito pasar a radianes. Entonces, precisamente para yo evitarme dentro del componente tener que hacer esa operación, yo automáticamente desde el inicio los mando a radianes y ya automáticamente me va a dar la operación que yo requiero sin pasar como por ese proceso, ¿vale? Entonces, es por eso. Bueno, ya tenemos la lista de ángulos. Ahora lo que estábamos viendo es pues empezar a crear estos planos, ¿no? Vamos a poner el plane en XZ y lo que vamos a hacer es usar dot y vamos a utilizar si mal recuerdo, es XZ plane. Creo que sí. Sí es este. Que vendría siendo el XZ plane. Es este de aquí. Y pues nos pide un origen y nos va a arrojar un plano, ¿no? Entonces el origen, pues obviamente va a ser alguno de los puntos que nosotros utilizamos, que va a ser nuestro punto número uno, ¿vale? Ahora lo que vamos a utilizar, este punto en el origen, lo voy a hacer por acá, imagínenselo así como en 3D. Lo que voy a hacer es que ahorita el plano está en una dirección así, ¿vale? Aquí está Z, aquí está la Y aquí está X. Lo que yo necesito es darle una apertura a este plano para que me pueda crear mis otros respectivos planos. Vamos a hacerlo así, ¿no? Por hacerlo así. Entonces ya teniendo estos planos aquí en apertura, pues yo ya puedo hacer la diferencia booleana de mi elemento geométrico, ¿no? Entonces vamos a rotar este plano y lo que vamos a hacer es utilizar una línea de referencia. Vamos a poner line cut y vamos a utilizar el edge.line y vamos a utilizar el punto número 1 con el punto número 3 y esta línea nos va a funcionar como un eje para utilizarlo para rotar nuestra geometría, ¿vale? Entonces vamos a transformar esta línea en un eje y vamos a utilizar la variable que se nombre axis y vamos a poner edge.line. Vamos a poner punto 1 y el punto 2, ¿vale? Ahora lo que vamos a utilizar es el comando rotateAxis, que sea así. Y vamos a poner edge.rotate axis y vamos a introducir lo siguiente que vendría siendo la línea de corte, line cut. Ahorita no se preocupen, lo vamos a visualizar y saben que lo visualizamos al final. El angle list
que son, bueno, el rotate axis me pide varias información, ¿no? Vamos a ver aquí rotate axis. ¿Y qué es lo que me pide? Me pide la geometría, que en este caso lo que vamos a estar rotando son los planos. O sea, está en una dirección en X normal. Lo que vamos a hacer es cambiar esas direcciones, vamos a abrirlos al espacio euclidiano y pues obviamente vamos a hacer que abra ese plano que está totalmente vertical si lo vemos en el frontal, ¿no? Entonces vamos a utilizar de geometría los planos de referencia que creamos. El angle es pues el ángulo que sacamos de la división y el eje del axis que sacamos previamente entre el punto 1 y el punto 2, ¿vale? Y vamos a, eh, ¿qué más seguiría? Ah, bueno, la geometría pues es line cut. Luego lo que sigue sería el ángulo, que vendría siendo el angle list. Angle list. Después tendríamos que utilizar nuestro eje, que es el axis. Y después ya nada más tenemos que seleccionar cuál de las dos informaciones necesitamos, que en este caso sería la primera. Podría ser corchetes, cero corchetes. Vale, vamos a ver cómo nos va. Y dice, tenemos un error que es el angle list no está asignado. Y parece ser que aquí nos equivocamos en nombre de la variable. Estaba en mayúsculas y es con minúsculas y listo. Ahora sí, seguimos trabajando y ya tenemos nuestra geometría. Ahora lo que vamos a hacer es pues, visualizarla. Entonces, recordemos que todas son geometrías, no hay problema. Voy a visualizar que ahora mi line number one va a ser mi rot, rot x. Vamos a ver cómo se ve. Y vamos a visualizarlo desde la planta. Y vean cómo, bueno, aquí en el hyper, vamos a borrarlo. Ay, disculpen, tengo un poco de comezón. Y visualicen cómo ya tengo mis planos de corte. Vale, no sé si los lleguen a visualizar. Lo voy a poner aquí como... Aquí vamos a quitar el grid. Y listo. Yo tengo ahí mis planos de corte, entonces ya está con el ángulo disponible. Y lo que va a hacer estos planos, obviamente voy a tener que extender esa geometría para poder hacer la operación booleana. Pero bueno, lo importante es que ya tengo la dirección de ambos cortes, ¿vale? Entonces, lo que podría hacer aquí, si nosotros tuviéramos prácticamente una superficie y tenemos un plano, podemos utilizar el B-Red Surface o esta intersección que nos permite poder crear intersecciones entre un B-Rep o un B-Rep, o en este caso podremos utilizar un B-Rep plane, o podemos también utilizar ¿cuál más podría ser? Plane no podría ser, B-Rep plane, Surface line, puede que por aquí esté otro. Ah, bueno, el Surface Split sería para poder utilizar la diferencia. Pero bueno, creo que esos dos son los que nos ayudarían principalmente para obtener las curvas de corte, ¿no? Pero ahorita lo que necesitamos no son curvas, ya literalmente es la diferencia de ese volumen que nuestro paraboloide tiene. Recuerden que es un sólido como tal y esto implica de que el paraboloide pues tenga volumen. Vamos a ponerle aquí la E es igual al no es thickness, guión bajo, ¿cómo era? Thickness, ay, entonces, por ejemplo, si yo voy aquí en panel, me va a indicar de que es un closed rep, ¿vale? Entonces ya es un volumen. Ok, ahora lo que vamos a necesitar es utilizar estas líneas de referencia que nosotros tenemos aquí para poder crear esta geometría de acá, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta, yo tengo aquí visualmente el paraboloide hiperbólico. Déjenme ver si lo puedo apagar. Aquí obviamente pues estamos nosotros dividiéndolo en tres gajos,
pero aquí el hecho de que nosotros aumentemos el número de gajos está correlacionada a la apertura del ángulo que va a requerir este paraboloide hiperbólico para que pueda responder en esa estructura que nosotros requerimos. Entonces, eso es a lo que me refería. Vale, entonces vamos a continuar. Bueno, vamos a crear ahora un volumen que nos ayude, que esté de referencia aquí en nuestras líneas para poder extruirlo y sacar una diferencia booleana de este volumen, ¿vale? Entonces vamos a entrar de nuevo y vamos a ver en dónde nos quedamos. Nos quedamos en, vamos a acercar aquí un poco, rotate axis, ¿vale? Ahora lo que necesitamos hacer es un extend line. Y este extend line lo que vamos a hacer es extender las líneas de referencia que nosotros tengamos para cruzar la frontera virtual del plano, más bien de, sí, la visual de en planta. Y esto pues nos va a ayudar a saber de que cuando ya pasemos la frontera virtual del paraboloide hiperbólico visto en planta, y al momento de destruir eso, nosotros sabemos de entrada que al hacer una operación booleana va a funcionar y no va a quedar ahí un volumen cortado erróneamente. Entonces, vamos a utilizar extend line. Vamos a crear edge.extend curve o extend, bueno, en este caso es extend curve, no es extend line. Y vamos a abrir el paréntesis y nos pide pues distintos tipos de información, ¿no? Incluso yo lo puedo poner aquí, extend, es este de aquí, extend curve. Y tenemos cuatro inputs, ¿vale? Que es las curves, el tipo de extensión que ella va a requerir, si es una línea, si es un arco o es un suavizado de esta curva, el inicio y el fin. En este caso sería qué tanto yo quiero que se extienda mi curva en las unidades de medida. ¿Vale? Entonces lo que voy a requerir aquí es primero, número uno, tener la lista de curvas. En este caso, mi lista de curvas va a ser rod ax, que es este de acá. Más le voy a dar aquí como un punto y aparte para que podamos ver. Rod ax. Y nosotros vamos a utilizar el tipo, yo creo que va a ser una line, no es necesario que sea un arco. Vamos a hacer el 0. Y en este caso, cuánto nosotros que vamos a querer que tengamos de extensión en nuestro modelo, ¿no? Yo creo que lo propondría de unos 100, podría ser, y de otros 100 también podría ser, o de 0. Ahorita lo voy a checar en el otro script. Y nos va a regresar ahora una geometría, ¿no? Ah, no, disculpen, ya me acordé. Tiene que ser de 0. De 0 y acá tiene que ser de 50. Vale, bueno, eso es en el caso de mis valores, mis unidades, ¿vale? Pero puede que ustedes aquí cambien, pero bueno, ahí ya saben que puede que el- alguna modificación se pueda realizar aquí. De hecho, pueden sacar estos valores como un parámetro externo y introducir el valor, no hay problema. Pero bueno, yo para no tener tantas inputs, pues obviamente lo pongo ya aquí de entrada. Entonces ya tengo el extend line y ahora vamos a usar un comando que es el flatten. Y este flatten lo que nos va a ayudar es pues nosotros tenemos una lista con un index y con una ruta, con un path, ¿no? Pero lo que nos va a ayudar este path va a ser a eliminar eh, pues todas los branches, por así decirlo, de mi, mm, mi árbol de información, ¿vale? Entonces voy a crear flatten, voy a poner edge.flatten, flatten tree, y voy a utilizar mi árbol de datos, que en este caso va a ser mi extend line, que es el que tengo aquí arriba. Lo voy a copiar, control C y control V. Y lo que voy a utilizar sería, que algo muy importante, cómo quiero que quede mi flatten tree. Aquí está. El path que yo quiero aplanar, ¿no? Que yo quiero modificar. Va a ser, voy a utilizar las llaves
Bueno, yo las conozco como llaves. Y déjenme, aquí está esta de acá y aquí está esta de acá. Listo. Entonces no son los corchetes, no son las llaves. A ver, vamos a verlo un poquito más aquí arriba. Hacerlo un poco más grande. Entonces aquí ya utilicé mis llaves y voy a cerrar, ¿vale? Ahora lo que yo tengo que hacer, bueno, esto principalmente porque si yo utilizo, vamos a testear esto, todo está bien en este punto, voy a extraer mi extern line. ¿Sí está así? Sí. Y vamos a ver qué dice en la opción B. Entonces yo tengo estas líneas extendidas fuera del parabólico y parabólico, ¿no? Vamos a ver cómo está esto. Y quiero que vean esto, pues, aunque yo tenga, esta es una lista, ¿vale? Tengo dos elementos que tienen un index, en este caso sería 0 y 1. Cada uno está relacionado a cada index, pero la relación aquí es que no tengo, bueno, tengo una lista, pero ya tengo un árbol de datos, ¿vale? Entonces, lo que necesito hacer es eliminar esta ruta de aquí para que nada más me quede el valor de una lista, ¿vale? Entonces, recordemos cómo se llega a visualizar esto. Yo tengo mi información de entrada. Aquí sería como el primer branch o mi tronco común, que es la lista principal, y después se ramifica a otra y esta ramificación viene así. Entonces lo que yo necesito borrar es este de aquí, ¿vale? Para que me quede literalmente así, ¿vale? Es por eso que utilizo el flatten tree. Entonces yo si introduzco este flatten tree por acá, no, perdón, este de aquí por acá, quiero que vean la diferencia. Ya se ha eliminado una ruta y ha quedado solamente un, pues, la lista nativa sin la ruta secundaria, ¿vale? Y eso es por lo que estoy utilizando el for entry, que nos va a ayudar en el siguiente paso. Entonces ya tenemos esto. Ahora lo que vamos a utilizar, vamos a vernos para acá. Ah, tenemos el foreign, ahora vamos a hacer el join, ¿vale? Vamos a hacer el join, jn, vamos a usar edge.join curves y vamos a utilizar obviamente nos pide qué curvas vamos a querer unir y vamos a indicarle que utilicemos el extend line, ¿vale? Y vamos a indicarle, no, perdón, estoy mal aquí, tiene que ser el flatten line. El flatten line y vamos a indicarle que sea un false, ¿vale? Si nosotros nos vamos aquí en join curve, nos piden las curvas y el hecho de preservar la dirección de las curvas. En este caso no tendrá tanto sentido. ¿Por qué? Porque pues vamos a hacer que se unan y vamos a generar solamente una dirección. Después vamos a darle clic, todo sigue funcionando bastante bien. Vamos a dar la última modificación que sería como el offset. Ustedes lo quieran llamar, offset, key edge dot y vamos a usar el offset curve loose. Aquí es algo súper importante. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Vamos a utilizar mi variable jn, que es el acrónimo de join, coma. Vamos a utilizar en este caso un valor de, bueno, primero vamos a ver qué es lo que tiene el offset loose. Aquí está, me pide la distancia. Vamos a hacer el valor de 100 y vamos a utilizar el plane, que el plane en este caso sería el punto número 1 y listo, vamos a ver cómo nos va. Ahí está. Entonces,
Si yo aquí introduzco el offset, como lo tengo aquí como una geometría visible acá, ah, ¿dónde está esto de aquí? Offset en la entrada C. Vamos a ver qué pasa. Listo. Entonces, miren el offset que yo tuve que hacer. Y aquí algo también súper importante. Cuando yo utilizo el comando join curves, me pide, si yo introduzco las curvas así sin hacerle una modificación por con rutas diferentes, me va a crear un join como falso, por así decirlo. ¿Vale? Entonces lo que yo necesito es que todas mis curvas estén en una sola lista para que pueda crearse el join de esa policurva, ¿no? Entonces, una vez que ya tengo esto, pues queda hacer una operación que es crear un, una base. Vamos a crear un loft a partir de estas dos curvas y ya casi acabamos la tercera sesión. No se preocupen. Vámonos rápido, vámonos rápido. Vamos a crear vamos a nombrarlo como un loft, así abreviada, edge.roulette surface. Y vamos a introducir nuestras dos líneas, ¿no? En este caso, vamos a ponerlo por acá. Mi curva pequeña que extendí primero sería eh, pues en este caso, la curva join y la grandota, la policurva grande, sería en este caso la opción, pues no sé, podemos llamarle la del offset, ¿no? Vale, entonces nada más hay que acordarnos cómo la nombramos. Y vamos para allá. ¿Qué serían estas dos de aquí? Vale, roulette surface, la primera que vamos a utilizar va a ser left, perdón, loft, join, perdón, join. Estoy viendo aquí mis apuntes a la vez para que no, a ver si no se me pasa algo. Y la de offset, ¿vale? Vamos a testear y me dice el nombre de offset no está nombrado. Ah, ok, sería sin la E. Listo, ahora sí. Entonces, si yo le indico que me pueda mostrar el loft, ahí está. ¿Ya vieron? Esto podría entenderse que es pues, un VREP o pues un plano, ¿no? Inscrito dentro de este borde de aquí. Este borde de aquí lo vamos a extruir para generar un volumen y luego después cortar esta sección de paraboloide hiperbólico. Entonces, vamos a extruirlo, vamos a darle extrude. Es igual a edge.extrude y vamos a utilizar obviamente mi loft que estoy utilizando, que sería como la base, y vamos a utilizar la altura, que en este caso vamos a utilizar el punto número 4. Y si bien recordamos el punto número 4, al principio lo mandamos como hasta los 50 valores, va a estar por aquí arriba. Sí, los mandamos a 50 valores arriba de Z. Entonces, lo que utiliza el extrude me indica la base y la dirección, ¿vale? Entonces, vamos a continuar. Vamos a utilizar el vector o crear un vector. Este vector es la dirección en donde va a estar la, la instrucción que va a ser edge.unitC y vamos a indicarle de que ese vector va a tener un valor de menos
2, por así decirlo. Y vamos a poner aquí una variable que se nombre como mb, hacer movement, y vamos a crear edge.move y vamos a utilizar mi extrusión con el vector que yo acabo de crear ahorita, que vendría siendo bct, coma, y vamos a utilizar nuestra mm, 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 ok, el vector m, y vamos a utilizar solamente la salida en la primera, que sería la geometría y no el transform, ¿vale? Y ese section, vamos a ponerle section A y vamos a nombrarla como si fuera MB, ¿vale? Vamos a ver cómo nos va. Entonces, ahora, esto significa que section ahora se va a nombrar MB. Nos vamos a poner aquí en MB. Listo. Entonces, aunque aquí se vea muy exagerado, pues es lo necesario para poder crear una operación booleana, porque si bien una operación booleana, si las fronteras no están bien definidas o si no alcanza a limitar o si llega a traspasar la frontera de la geometría, el corte lo hace normal, pero si no la traspasa, pues el corte sale mal y nos va a marcar un error. Entonces, ahora lo que va a seguir va a ser hacer como esta diferencia booleana entre estos dos elementos. Y para esto vamos a utilizar el comando de piprep. Vamos a nombrar esta variable de esta forma y vamos a hacer algo muy importante que se llama, vamos a hacer el course prep y vamos a generar vamos a hacer que nuestra geometría sea la geometría que necesitamos, ya es a lo que voy. Ok, bueno, nosotros RhinoScript Syntax o Rhino Geometry nos da la posibilidad de poder eh, crear o hacer unas transformaciones dentro de sus funciones. Pero el problema que podríamos estar presentando es que nos da como resultado un guide. Un guide es un identificador universal eh, geométrico, y el problema es que este guide es un valor numérico, que es como si fuera un ID o una identificación de una persona que está identificándose por un número. Pero si bien un número no puede hacer una operación como una instrucción o una operación booleana, una sustracción, una adición. ¿Por qué? Porque pues obviamente el programa ya tiene preestablecido qué es el tipo de información que va a tener que utilizar para poder hacer esa operación. Entonces, yo si quiero hacer una sustracción, yo necesito dos geometrías o que estos dos elementos entiendan que es una geometría. Pero si yo tengo alguno de esos elementos que se considere como el rastreo de un número, aunque yo sé que visualmente se ve como una geometría, en el script no se considera así. Entonces lo que necesito hacer es, si yo tengo un guide que viene y siempre los resultados de RhinoScript Syntax me da un guide, lo que yo tengo que hacerlo es pasarlo a una geometría nativa de Rhino para que así las operaciones que vienen a continuación las pueda realizar. Entonces, lo que hace el course es hacer eso, hacer de un guide a una geometría que pues necesitemos. Esto específicamente creo que con las geometrías solamente. Vale, entonces, si yo, por ejemplo, le digo a Grasshopper que me imprima el thickness hyper,
En la parte número 2 me da un guide, que es esta parte de aquí, este número enorme que ustedes llegan a ver es un guide, ¿vale? Entonces lo que yo necesito hacer es volver a construir o volver a reinterpretar este VREP con un course VREP y de un guide, de un número, un identificador, me va a extraer la información y de alguna manera me va a dar el VREP que yo necesito, ¿vale? Entonces, si le pongo aquí VREP, ya podemos nosotros visualizar de que me está diciendo que es una geometría VREP nativa de Rhino, de Rhino. ¿Vale? Entonces aquí ya es muy importante esto porque muchas veces estamos trabajando con RhinoScript Syntax y se nos olvida que nos devuelve un guide y pues un guide no puede hacer unas operaciones o algunas funciones, ¿no? No nos sirve. Entonces necesitamos volver a utilizar o transformar ese guide en una geometría que la pueda utilizar el comando, en este caso, el difference booleans. ¿Vale? Entonces, con este comando de RhinoScript Syntax, el course vrep ya me lo pasó de un guide a un vrep, a una geometría de Rhino. Vale, entonces lo que vamos a hacer es crear esta variable que se llama section number 2 y le vamos a dar igual a gh.solidDifference, ¿vale? Y lo que nos va a pedir va a ser primeramente, si yo me voy acá a solidDifference, me va a pedir el vrep A y el vrep B. Entonces, el que siempre me va a mantener o el resultante me va a ser el resultante del A y no el resultante del B. Entonces, el primero que va a ir va a ser en este caso el pvrep, el de aquí arribita, el que nosotros acabamos de transformar. Y el segundo, pues obviamente sería nuestra section. Section. Nada más déjenme verificar si es el section correcto. Sí, este section de aquí es el section que vamos a transformar, ¿vale? Entonces, vamos a darle continue. Dice que no está definida section, ok. Ah, 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 ah. Falta el section-a. Ahora sí. Y si yo le pido de que me imprima section 2, listo. Ahora, si yo quiero visualizar esta geometría, primero tengo que ver cuál es el section que estoy sacándolo. Lo estoy sacando en la opción B y listo. Si ustedes pueden visualizar, vamos a apagar esto de aquí. Ya tengo yo mi gajo, ¿vale? Seccionado. Y como tal es un gajo que está en planos verticales, ¿vale? O sea, aquí no estoy visualizando que alguno de los bordes esté yendo a desfasado, sino que son cortes totalmente verticales y pues respeta en este momento los límites o las fronteras de cada gajo. ¿Vale? Entonces, pues hasta aquí esta parte del tutorial. Nos quedamos en ya prácticamente hacer unas operaciones de cortes. Faltaría hacer el corte del ángulo. Por ejemplo, aquí, este de aquí. Hacer el corte del ángulo y ya nada más sería el, el polar right y nos faltan pasos un poco menos complejos ya. Pues nada, hasta aquí nos quedamos. Los veo en la próxima clase. Go, go.